Vamos a volver ahora a Moreno. Allí se encuentra Yanina Méndez en el Hospital de La Vega. Les recordamos, esta chiquita de 13 años que fue violada por su padrastro, por la pareja de su esposa, vamos a llamarlo, de la mamá de la nena, vamos a llamarlo de otra forma. Y seguramente en sus casas ustedes llamarán a esa persona, ese hombre, de muchas formas distintas. Fue violada esta chiquita en noviembre, la mamá se entera el 31 de marzo, no se le realizó un aborto. Yanina, volvemos al hospital. Claro, acá lo que hay que analizar, Marisa, es el contexto de esta familia. Son 9 hermanitos. A la nena le costó mucho hablar y poder abrirse con su mamá y contarle lo que le estaba pasando, que el padrastro la había violado. ¿Esto es normal? Sí, claro que es normal. Estaba amenazada la chiquita, tanto es así que el padrastro le decía que si ella hablaba iba a matar al hermano más chiquito, que tiene solamente 2 años. Por lo tanto, imagínense el horror que vivió esta nena durante 4 meses, desde noviembre hasta marzo, que le cuenta a la mamá que había sido violada. Y señalar que algo falló desde el momento en que esta madre acude con su hija de 13 años a la comisaría, realizan una denuncia y solamente esa denuncia constata manoseo, abuso y no violación, porque de haber ocurrido esto, si la palabra violación hubiera estado escrita en esa denuncia, hoy la chiquita probablemente podría haber sido sometida a un aborto. ¿Por qué? Porque hubiera llegado a tiempo, porque hubiera sido examinada por los médicos correspondientes y psicológicamente estaría en tratamiento intentando superar esta odisea que le ha tocado vivir. Pero en principio, hoy que señalan los médicos, que hay que preservar la vida de esta madre precoz, porque si hoy se practicara un aborto no punible, la chica podría estar muerta concretamente. Yanina, ¿viste por ahí organizaciones feministas? Estuvieron en el día de ayer y hoy van a manifestar en la calle Callao al 200, exactamente. Aquí hoy no han pasado por este lugar, sí los médicos confesaron que han sido amenazados por algunas organizaciones feministas. No, digo, tal vez estaban ahí porque justamente era el tema, que estaban amenazando. Bueno, hay que entender, la chiquita ya tenía una gestación de 23 semanas en el momento de realizarle el aborto, pero... Son todos inocentes, es decir, a mí me parece que los del hospital están haciendo el protocolo como corresponde. La familia, no le echemos la culpa a la familia, porque sabrán la diferencia entre violación, abuso y manoseo. ¿Sabrán cómo expresarse ante la policía? Claro. Es un aborto, recordemos, es un aborto no punible y corría riesgo directamente la vida de la chiquita. Pero todo esto implica muchísimos temas, Ana, ¿no? Mucho que tiene que ver con ya la parte más judicial también. Sí, claro. En primer término tenemos que señalar que el aborto es un delito en la Argentina, con penas de hasta 15 años de prisión si el aborto no es consentido por la mujer y termina en la muerte de ella. Pero ¿qué sucede? Contempla que el aborto, la ley, que el aborto no sea punible en 2 casos puntuales: si hay una violación y si la víctima tiene alguna discapacidad mental, que no está en sus cabales. Como esto se prestaba a confusión y como se judicializaban siempre estos casos de violaciones y no se le daba tiempo justamente a la paciente, a la víctima de la violación, a que se sometiera a un aborto y el embarazo avanzaba, ¿qué hizo la Corte Suprema de Justicia de la Nación? En el año 2012 ratifica un fallo de la Corte de Chubut por una nena también que había sido violada por su padrastro. Ese tribunal había autorizado un aborto, pero hubo un reclamo judicial posterior y la Corte de la Nación dijo, no, está bien practicado, y este fallo, donde aceptamos que el aborto sea no punible y que no sea castigado, exactamente, para todos los casos, para evitar estas dilaciones, porque así como pasó con esta nena, pasó con tantas otras víctimas de violaciones que no llegan a hacerse el aborto a tiempo después de una violación por todas estas maniobras dilatorias de la justicia, que digamos, los médicos se ponen a cubierto, los jueces se ponen a cubierto, pero la Corte dijo es así y no hay más discusión. ¿Sí? Nosotros también hablamos de la cuestión legal con los directores del hospital donde se está atendiendo a la nena, y esto nos dijeron. Estaba muy consternada la fiscal cuando hablamos ayer con la fiscal de la unidad fiscal número 3 de acá de Moreno, porque no constaba en la denuncia de la madre, ni en la declaración, ni en la denuncia penal, no había constancia ni de embarazo ni de violación. Se hablaba de un toqueteo.
El 31 fue la denuncia penal, pero no conozco la fecha de examen del forense. No puedo expedirme sobre algo que no sé. Tomando conocimiento del caso y observando que en las dos declaraciones que habían hecho la madre y la niña ante las comisarías de la mujer de dos barrios distintos, nosotros confirmamos y avisamos a la Fiscalía participante, ratificando una denuncia ahí sí de violación y de embarazo de la niña. Así la fiscal procedió a pedir todos los antecedentes de lo que nosotros encontrábamos en la chica y vinieron a tomar declaración ayer a la madre, porque como bien dijo la doctora, se estaba trabajando en base a las declaraciones que había sobre una denuncia de abuso, no de violación. Por eso hay cosas legales que la tiene que investigar la justicia. Nosotros nos expedimos en temas médicos. Los temas médicos como que pedimos nosotros es que nosotros tomamos el diagnóstico de la paciente, donde ya hay que descartar la palabra que no hacemos un aborto, porque no estamos en fecha para realizar un aborto y se está pretendiendo hacer pasar un aborto, digamos, o que se aborte a una persona con una definición ya de lo que decía la doctora, de que estamos ante la presencia de lo que estaríamos haciendo es un parto prematuro, que no está incluido en la reglamentación sobre aborto no punible. Claro, ¿no? Y ahí está el tema, Ana. A ver, convengamos, la nena ya tiene una gestación de 23 semanas. Si la nena lo hubiera dicho a tiempo, pero lógico, era lo que escuchábamos. La chiquita estaba amenazada, claro, no, además estaba amenazada. ¿Cuál es la diferencia entre abuso y violación? No, pero la nena estaba amenazada. Ya el hecho de que el padrastro, esa persona, la amenace como la amenazaba, voy a matar a tu hermanita de 2 años, hasta que llegó un momento que la nena, además, comenzó a sentirse muy mal. Eso fue parte de lo que le dijo a la nena. Por eso llegó en un estado de salud bastante deteriorado, porque la nena se sentía realmente mal. Si hubiera sido tiempo, Ana, ¿no? Porque fue un clima, estamos hablando de una familia que está en un ámbito muy marginal. Vuelvo a repetir, no sabe la diferencia entre abuso y violación. ¿Cómo le van a reclamar a esta familia semejante precisión? Ellos no lo dijeron porque seguramente no lo sabían. Por otro lado, acá los médicos están actuando como corresponde. Están defendiendo hoy a 2 seres humanos. Sí, es así, Ana. Pero se podía haber realizado si hubiera sido a tiempo. Claro, con la presunción de que esta nena pertenece a un ámbito familiar muy desintegrado, donde hay presunción también de abusos contra otros hermanitos de ella. Digamos, la situación es muy difícil. Ella tuvo miedo, estaba amenazada, tal como se señaló. Entonces, dijo lo que pudo, cuando pudo, y lamentablemente ya era demasiado tarde. Sí, si hubiera indagado tal vez al principio, cuando se formula la denuncia, un poco más, si hubiera mandado a una revisación médica a la nena, ya había transcurrido mucho tiempo, pero si lo hubieran revisado bien, era factible que se determinara que estaba embarazada, ya llevaba un embarazo avanzado en ese momento. Ahora a los 6 meses es tarde. Muy bien, gracias, Ana.